Vamos a compartir con nuestra querida Irene Weiss, como cada uno de estos días de la semana en que nos encontramos con ella. Irene, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabri, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Qué bien que te escucho hoy. Ah, porque estamos por Zoom. Claro, hoy hicimos un despliegue tecnológico. Muy bien, Sí, Irene, gracias por estos minutos como siempre. Bueno, hoy con una noticia que llama la atención, ¿no? Aparición de peces muertos. sí, en realidad, bueno, llamó la atención a los uruguayos porque esto ocurrió en Rocha. Recordemos que el departamento de Rocha está pegado al departamento de Maldonado, donde está Punta del Este. Entonces, si bien en Rocha no hay tanto turismo, es una zona muy agreste, muy elegida por la gente que prefiere un lugar más tranquilo para vacacionar. Inclusive hay gente que vive permanentemente. Y lo que ocurrió fue que el arroyo La Palma, que es uno de los, digamos, de los tributarios de la laguna de Rocha, eh, aparentemente llevó agua contaminada. Digo aparentemente porque te cuento, esto es algo que nosotros en la Argentina lo conocemos bastante y acá ocurre en verano casi siempre por las altas temperaturas. Hay varias hipótesis, todavía no se sabe, fue hace muy poquitos días, todavía no se sabe muy bien cuál es la causa, lo están investigando en los laboratorios uruguayos. Pero lo que encendió la alarma fueron miles y miles y miles de peces muertos que aparecieron en la superficie de la laguna, ¿no? Y del arroyo. Y lo que dicen es, bueno, posibles causas de contaminación fitosanitaria, que es un eufemismo de decir un plaguicida o un agrotóxico, ¿entendés? Que por alguna razón, a veces por la misma acción de la gravedad, cuando llueve, es arrastrado hacia los arroyos y eso intoxica obviamente a la fauna y a la flora acuática. Y Claro. también puede ser la presencia, dicen, entre comillas, de algas tóxicas. Vos sabés que hay unas algas, si bien no lo aclaran las notas, pero te lo cuento yo porque acá en Buenos Aires lo conocemos mucho porque suele ocurrir en los mal llamados lagos, entre comillas, porque son unas lagunas artificiales en Palermo, en el Parque 3 de Febrero, en Buenos Aires, que cuando sube mucho la temperatura, hay unas algas, en realidad mal llamadas algas ahora los microscopios electrónicos de Barrido últimamente las han clasificado dentro de las bacterias. Cuando yo estudiaba biología, hace muchos años atrás, se llamaban algas cianofisias, o sea, algas azul verdosas. Ahora se les dice cianobacterias y son bacterias que fotosintetizan, por eso habían sido ubicados dentro de las algas, o sea, tienen clorofila, pero ¿qué ocurre? En vez de necesitar, como la gran mayoría de las plantas verdes y del resto de las algas, en vez de precisar obtener del agua fosfato y nitrato como factores limitantes, que son dos de los nutrientes, obtienen solamente el fósforo, los fosfatos, y el nitrógeno lo pueden tomar del aire directamente. Vos sabés que, no sé si te acordás, en la escuela nos enseñaban que la mayor composición del aire tiene más de un 70% de nitrógeno. Entonces, para las algas es muy fácil. Cuando está disponible, lógicamente, el fosfato, toman directamente el nitrógeno del aire y se reproducen a lo loco y producen una toxina, una hepatotoxina para los seres humanos que a veces llega a producir fuertes diarreas en las personas que toman agua contaminada, digamos, con estas algas, ¿no? O con estas cianobacterias. Y en los peces, porque son pequeños y porque se les filtran a través de las branquias, esa es mi hipótesis, ¿no? Que todavía no vamos a ver qué dicen los laboratorios uruguayos, pero es algo que uno como ojo clínico de ecólogo acuático ya lo sabe, porque ha ocurrido otras veces, ¿no? Acá. Y entonces, bueno, acá ha matado también, por ejemplo, a aves que son filtradoras, como las gallaretas, que tienen como unas barbas, como tienen las ballenas, ¿viste? Tienen como unos peines en el pico que filtran el agua y comen las algas. Entonces aparecen gallaretas muertas. Todavía no ocurrió acá, pero yo te digo, el jueves o el viernes, con las altas temperaturas que vamos a tener, a mí no me cabe duda que va a ocurrir otra vez. Entonces ya corre todo el mundo, los funcionarios, a mandar al Instituto Pasteur de Buenos Aires a ver cuál es el problema. Todos los años acá en Buenos Aires ocurre eso en los lagos de Palermo. Claro. Bueno, se ve que en Rocha no era algo muy común, porque tampoco debe haber tanta contaminación como puede suceder en lugares más poblados, ¿no? Em, Irene, obviamente estas algas forman parte del ecosistema también, ¿no? Existen en la naturaleza. Ahora, ¿por qué se incrementa la presencia de esas algas y hace que en determinados momentos y con estas temperaturas ocurra, por ejemplo, esta matanza masiva de peces?
Bueno, porque justamente como son las únicas que pueden tomar nitrógeno del aire, nitrógeno libre, compiten de esa manera con el resto que no lo puede hacer. O sea, si vos tenés, por ejemplo, fosfatos que provienen de los fertilizantes que le echan al pasto o que le echan a los cultivos aledaños, y cuando llueve, vos sabés que eso, generalmente el agua escurre de lugares de mayor altura a menor altura respecto al nivel del mar. Eso es una verdad de perogrullo, ¿no? El agua va hacia donde tiene pendiente. Entonces, para mí, que fue hacia ese arroyo, La Palma o Las Palmas, y después de ahí llegó a la laguna, y bueno, si ponen en internet peces muertos Laguna de Rocha, van a ver que es impresionante, se ven como unos palitos blancos ocupando toda la laguna, que son los peces muertos. Esos son fotos sacadas con un dron, ¿no? Claro. Yo tengo también otra hipótesis que también puede ser las altas temperaturas. Yo no sé qué temperaturas estuvo haciendo en Uruguay en estos días, pero las altas temperaturas también hacen que el oxígeno del agua disminuya. O sea, es que por un tema físico, cuando vos tenés, los peces necesitan por lo menos 5 miligramos por litro para poder respirar bien a través de las branquias. 5 miligramos de oxígeno por litro de agua De agua. total, ¿no? Sí. Digamos, entonces, cuando vos tenés mucho calor, ¿qué pasa? Los gases en el agua se evaporan, entonces el oxígeno se va al aire y baja el nivel de oxígeno en el agua. Entonces los peces también pudieron haber muerto por asfixia. Eso también es bastante común, es otra de las hipótesis que se plantean, ¿no? Vamos a ver qué dice con el tiempo los laboratorios uruguayos, pero yo te digo, como esto es algo bastante común acá y lo conocemos mucho, bueno, allá les encendió la alarma porque obviamente es un lugar mucho más prístino que cualquier otra parte de donde tenemos una gran población que rodea. Acá ha ocurrido también en las lagunas encadenadas de la provincia de Buenos Aires, o sea, en la autovía 2 vos tenés, cuando viste de Buenos Aires a Mar del Plata, tenés de un costado de la laguna Chascomús, pero pasás por arriba de la laguna Chichís, por la laguna de Adela. Bueno, todas esas lagunas, cuando sube mucho la temperatura, también se producen mortandad de peces, y eso es algo bastante frecuente, te diría, en los últimos veranos. Y Irene, bueno, ahora con el aumento de la temperatura por el calentamiento global, es de esperar que esto, si esta es la causa, que eso se incremente, ¿no? te pregunto del sentido común y por ahí estoy preguntando algo que no está bien desde lo científico, pero ¿está mal si uno hace el caminito de esto ocurre por las altas temperaturas que a su vez se generan por la acción del hombre sobre la naturaleza, que a su vez se generan o produce este efecto invernadero que hace que el planeta se caliente cada vez más? Entonces, en definitiva, más allá de que todo esto pareciera tener un origen natural, detrás de todo, como siempre, está la acción del hombre dañando el medio ambiente. ¿Está bien hacer ese camino? Sí, totalmente. Vos sos un gran periodista y tenés una capacidad de deducción muy grande, no necesitas ser científico para darte cuenta. Sí, efectivamente. Acá lo que ocurre es que cualquier acción fíjate que cualquiera de estas cosas que yo mencioné son acciones humanas, ya sea los que ellos llaman fitosanitarios, que son productos químicos, ¿no? A los productores de agroquímicos no les gusta que le digan agrotóxicos, pero sí, son tóxicos Claro. porque cuando vos pasás cierta cantidad, hay una materia que nosotros tenemos que es ecotoxicología, y hay un límite que si vos pasás lo que se llama el punto letal medio, que es cuando se muere el 50 más 1% de la población de de una determinada especie, entonces algo está ocurriendo ahí, evidentemente, no estás artificialmente, aunque sea de manera involuntaria, como en este caso, dañando la naturaleza. Acá hay que ver qué dice el Centro Universitario Regional del Este, porque Rocha es un departamento que está al este del Uruguay, para los que no tienen el mapa presente, o sea, entre Maldonado y la zona después que está cerca del Chuy con el límite con Brasil. Este Centro Universitario Regional del Este, la sigla es el CURE, está encargado de analizar esas muestras y todavía no dieron resultados, digamos, ¿no? Hay que ver también qué metodología utilizan, si tienen los suficientes aparatos modernos como para... Acá, por ejemplo, nosotros tenemos espectrofotómetros de última generación en los laboratorios. Yo tuve mucha experiencia trabajando en el laboratorio del gobierno de la ciudad con esto, y cuando aparece en Palermo, por ejemplo, este fenómeno, enseguida
enseguida hacemos los análisis y nos damos cuenta al toque si aparecen estas cianobacterias. Pero esto es como todo, vos tenés que tener un ojo clínico y saber que puede ser que estén estas cianobacterias o algas azul verdosas, como se les llamaba en mi época. Entonces, cuando las buscas con adecuado, digamos, con un aumento determinado, porque son muy pequeñitas, tenés que usar un microscopio que tenga mucha resolución, y ahí las ves y te das cuenta por la cantidad que aparecen que son, se llaman, mira, esta cianobacteria se llama, que es muy común y es cosmopolita, se llama Microcistis aeruginosa, y te digo el nombre porque produce la toxina, se llama microcistina, justamente porque proviene de ahí, Sí. y es algo que daña el aparato digestivo sobre todo es una hepatotoxina, como te decía, ¿no? Se localiza en el hígado y en los animales inferiores, bueno, en otros lugares del tubo digestivo. Hay que ver si es eso, hay que ver si fue el calor que produjo la falta de oxígeno, que bajó el oxígeno disuelto en el agua. Hay que ver qué es. No, yo no te quiero demorar porque sé que sonó el pip del noticiero, pero Sonó el vamos a top, estar pero atentos a ver qué pasa. lo último que te quería preguntar bien cortito es si la gente de Rocha o cualquier distrito donde ocurra esto puede de alguna manera anticiparlo o podría haber alguna política pública que evite que suceda algo así con tantos peces, ¿no? O en realidad, bueno, una vez ya desatado este esquema de altas temperaturas, el alga, las bacterias y todo lo que se desencadena ya no se puede parar. Claro, hay que ver porque esto puede llegar a afectar las playas inclusive. O sea, lo que más preocupa a la gente del lugar es que esto lógicamente puede llegar al mar y bueno, llegar a las playas que son playas realmente muy lindas y muy prístinas, ¿no? Como decía al principio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La pregunta que se hacen es si esto obedece a razones naturales o es un evento de contaminación. A mí no me cabe duda que o es un evento de contaminación o es un tema físico de falta de oxígeno por las altas temperaturas. Pero eso hay que ver cuáles fueron las temperaturas los últimos tiempos en Rocha. Yo no Allí. creo que al lado del mar, que generalmente el mar, vos sabés que es un moderador del clima, haya sido tan alta la temperatura como para producir esto. Es mucho más probable que sean agrotóxicos, pero bueno, vamos a ver, aparecen sábalos, por ejemplo. El sábalo es un animal bastante poco tolerante a a distintos aspectos químicos porque filtra el barro del fondo y es un animal que se le llama iliófago porque come barro, elimina la materia inorgánica y se queda con la materia orgánica. No es un gran reciclador natural de los ecosistemas. Así que bueno, vamos a ver que mayormente fueron sábalos los peces que aparecieron muertos. Bueno, Pero vamos a ver. seguramente en alguna otra de las columnas aquí en Presente Continuo vamos a continuar con este tema. Gracias, Irene, como siempre. Un placer y bueno, en cuanto tenga novedades se las cuento. Un beso grande. Irene Weiss con nosotros.